Estoy tratando de exponer artefactos que podrían estar en el suelo. El pasado es un rompecabezas, y a veces las piezas simplemente no encajan. Incluso con todos sus conocimientos y herramientas, arqueólogos y científicos siguen perplejos ante algunos de los descubrimientos más antiguos de la Tierra. Estas enigmáticas reliquias susurran historias de civilizaciones perdidas en el tiempo, dejando que nos preguntemos por sus secretos. Acompáñenos mientras profundizamos en los descubrimientos arqueológicos más antiguos. Los científicos aún no pueden explicarlo. Número 16. La enigmática estructura bajo el mar de Galilea. En las profundidades de las tranquilas aguas del mar de Galilea yace un desconcertante descubrimiento que ha desconcertado a los arqueólogos y cautivado la imaginación de muchos. En 2013, un sonar reveló la presencia de un colosal estructura en forma de cono que descansa sobre el lecho del lago. Su finalidad y sus orígenes están rodeados de misterio. Situado frente a la costa de Nauf-Genosar, esta peculiar formación circular cuenta con un impresionante diámetro de 230 pies y se eleva hasta una altura de 40 pies. Construido con cantos rodados de basalto sin cortar y adoquines meticulosamente dispuestos en círculos concéntricos, la escala de esta estructura es alucinante, con un peso total superior al de un buque de guerra naval moderno. El descubrimiento inicial, hecho a una profundidad de 130 pies bajo la superficie, plantea preguntas intrigantes sobre la historia de la estructura. ¿Podría haber estado una vez orgulloso en tierra firme, solo para ser sumergido por las aguas crecientes del lago con el tiempo? Su sorprendente parecido con otros dólmenes de forma cónica hallados en la región de Levante, a menudo asociados a tumbas, túmulos funerarios o lugares rituales, solo aumenta la intriga en torno a su propósito. A pesar de los esfuerzos de los arqueólogos por desentrañar los secretos de esta enigmática estructura, su verdadero origen y función siguen siendo difíciles de determinar. Algunos especulan con la posibilidad de que formara parte de un complejo de templos mayor, relacionada con la próspera comunidad pesquera que antaño habitó Nauf-Genosar durante las edades del Bronce y del Hierro. Sin embargo, sin más excavaciones e investigaciones, la historia completa, monumento imponente puede que nunca sea revelado. Número 15. Las desconcertantes tuberías del monte Baigong. En los remotos parajes salvajes de la provincia china de Qinghai, un peculiar conjunto de estructuras en forma de tubo que sobresalen de las escarpadas laderas del monte Baigong ha confundido a los científicos y suscitado acalorados debates sobre su origen. Estas enigmáticas formaciones, conocidas como las pipas Baigong, fueron descubiertos por primera vez por agricultores locales en 1996 y desde entonces se han convertido en fuente de fascinación y especulación. Las tuberías, que varían en diámetro desde apenas 2 pulgadas hasta un impresionante pie, presentan un llamativo tono rojizo, indicativo de su composición rica en hierro. Algunos de estos desconcertantes tubos se adentran en el lecho rocoso, mientras que otros serpentean por la superficie antes de desaparecer en las profundidades de la montaña. La limpia, los cortes precisos y los ángulos rectos observados en las tuberías sugieren un origen artificial, descartando la posibilidad de erosión natural o procesos geológicos. Abundan las teorías sobre la creación de los tubos de Baigong, que van desde los restos de una antigua civilización tecnológicamente avanzada a la obra de visitantes extraterrestres. Sin embargo, los geólogos han propuesto una explicación más prosaica, lo que sugiere que las tuberías podrían ser el resultado de un venteo hidráulico rico en hierro, que formaron estructuras tubulares dentro de la montaña que más tarde quedaron al descubierto por la erosión. A pesar de esta teoría plausible, ciertos aspectos de las tuberías Baigong siguen desafiando toda explicación. La presencia de tubos incrustados que se adentran en la montaña sin ninguna fuente o salida aparente desafía la interpretación convencional de su formación. Número 14. Negro. Muerte. En un descubrimiento pionero que arroja nueva luz sobre uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad, investigadores han rastreado los orígenes de la peste negra hasta las orillas del lago Issyk-Kul, en el actual Kirguistán. Examinando meticulosamente las lápidas medievales y analizando los restos de antiguos enterramientos, han descubierto pruebas convincentes que sugieren que esta región es la cuna de la peste negra. Puede haber sido el epicentro de la devastadora pandemia que arrasó Europa en el siglo XIV. Las pistas de esta notable revelación se encuentran en los cementerios de Kara,
Gigaj y Burana, situado cerca del pintoresco lago Issyk-Kul. Aquí tuvo lugar un asombroso número de enterramientos entre 1338 y 1339, un periodo anterior al estallido generalizado de la peste negra en Europa. Las inscripciones de las lápidas pintan un panorama sombrío, atribuyendo la causa de la muerte a una misteriosa peste, término comúnmente utilizado para describir la peste durante esa época. Para confirmar sus sospechas, los científicos se adentraron en las tumbas de 3 individuos enterrados en estos antiguos cementerios. Los resultados fueron sorprendentes. Los 3 esqueletos dieron positivo a la presencia de la bacteria de la peste, aportando pruebas concretas de que la peste negra se había cobrado vidas en esta región antes de iniciar su implacable marcha por el continente europeo. Las implicaciones de este descubrimiento son profundas, ya que pone en tela de juicio la creencia de que la peste negra se originó en China. En su lugar, desplaza el foco de atención a Asia Central, lo que sugiere que la pandemia mortal pudo propagarse a Europa Occidental a través de rutas comerciales transportadas por pulgas infectadas que hacían autostop en ratas negras. Esta investigación pionera no solo modifica nuestra comprensión de los orígenes de la peste negra, pero también sirve como inquietante recordatorio del devastador impacto que las enfermedades infecciosas pueden tener en las poblaciones humanas. Número 13. Los hombres lagarto de Ubaid. En lo más profundo de los desiertos abrasados por el sol de Irak, los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente que ha dejado a los expertos rascándose la cabeza y cuestionando la naturaleza misma de la antigua imaginación humana. Desenterrada de las arenas del tiempo había una colección de figuras de 7000 años de antigüedad conocidas como los hombres lagarto de Ubaid. Artefactos enigmáticos que representan criaturas humanoides con rasgos claramente reptiles. Estas peculiares estatuillas, de apenas 3 a 5 pulgadas de alto, guardan un asombroso parecido con los seres extraterrestres que pueblan las páginas de la ciencia ficción moderna. Con sus cabezas alargadas, ojos almendrados y piel escamosa, los hombres lagarto de Ubaid han encendido la imaginación de quienes ponderan la posibilidad de antiguos encuentros con visitantes de otro mundo. Algunos teóricos del astronauta ancestral han sugerido audazmente que estas estatuillas podrían representar a seres extraterrestres reales que caminaron por la Tierra hace miles de años, dejando una huella indeleble en las mentes y los mitos de nuestros antepasados. Número 12. La batería de Bagdad. En los anales de los misterios antiguos, pocos artefactos han cautivado la imaginación y despertado tanta intriga como la batería de Bagdad. Descubierto en las arenas del actual Irak, este peculiar conjunto de objetos, consistente en una olla de cerámica, un tubo de cobre y una barra de hierro, ha puesto en tela de juicio nuestra comprensión de las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas. Se remontan a la época parta o sasánida. A grandes rasgos, abarca desde 150 a.C. hasta 650 d.C. La batería de Bagdad ha desatado una tormenta de especulaciones y debates, entre eruditos y aficionados por igual. La teoría más tentadora sugiere que este modesto conjunto de componentes podría haber funcionado como una forma primitiva de dispositivo eléctrico, mucho antes de la época en que se creía haber comprendido los principios de la electricidad. La disposición de los elementos de la batería de Bagdad recuerda sorprendentemente a la de una batería moderna. La varilla de hierro encajada en el tubo de cobre, rematado con un tapón de asfalto. Este asombroso parecido ha llevado a algunos investigadores a proponer una idea revolucionaria, que los antiguos mesopotámicos podrían haber poseído una comprensión rudimentaria de la electricidad, posiblemente adquirida a través del contacto con civilizaciones avanzadas o incluso influencias extraterrestres. Número 1. La daga del rey Tut hecha de metal alienígena. En la tumba del antiguo faraón egipcio Tutankamón, se hizo un descubrimiento fascinante que desafía nuestra comprensión de la metalurgia en el mundo antiguo. Entre los muchos tesoros encontrados en la tumba, había un daga de 13 pulgadas de largo con hoja de hierro y empuñadura de oro. La presencia de esta daga, que precede en más de 2000 años a la edad de hierro egipcia, ha desconcertado a arqueólogos e historiadores durante décadas. El descubrimiento de una daga de hierro en la tumba de Tutankamón, que se remonta a su reinado de 1332 a 1323 a .C.,
Es notable porque en aquella época no se sabía que los antiguos egipcios dominaran el complejo proceso de fundir mineral de hierro y crear objetos de hierro. Esto ha llevado a algunos investigadores a sugerir que la daga podría haber sido fabricada con metal extraterrestre, posiblemente procedente de un meteorito. En 1970, un análisis preliminar no destructivo de la daga mediante rayos X reveló altos niveles de níquel en la hoja, una característica frecuente en los meteoritos, pero rara en los minerales de hierro terrestres. Este hallazgo dio credibilidad a la teoría de que la daga se fabricó con hierro meteórico, un material que en la antigüedad se habría considerado incluso más valioso y precioso que el oro. La habilidad y la artesanía necesarias para crear una hoja de tal calidad a partir de hierro meteórico habrían sido considerables dadas las limitaciones tecnológicas de la época antigua. Los herreros habrían tenido que trabajar el hierro mediante un proceso de martilleo y moldeado en lugar de fundir y colar el metal. La presencia de un objeto tan avanzado y raro en la tumba de Tutankamón sugiere que era una posesión muy preciada y valiosa, tal vez incluso un regalo de los propios dioses. Algunos teóricos del astronauta ancestral incluso han propuesto que la daga podría haber sido un regalo de visitantes extraterrestres, que podrían haber compartido sus avanzados conocimientos metalúrgicos con los antiguos egipcios. Aunque esta idea sigue siendo especulativa, el origen extraterrestre del metal utilizado en la daga de Tutankamón ha cobrado fuerza en los últimos años, ya que los avances en las técnicas analíticas han proporcionado más pruebas que apoyan el origen meteorítico de la hoja. Número 10. Las tablas Anunnaki. En la cuna de la civilización, la antigua Sumeria, una serie de intrigantes tablillas de arcilla suscitaron un polémico debate sobre los orígenes de la civilización humana y la posible influencia de seres extraterrestres avanzados. Las tablillas Anunnaki, que se remontan a más de 6.000 años, contienen una fascinante narración que describe una raza superior conocida como los Anunnaki, de los que se dice que han desempeñado un papel crucial en la configuración del curso de la historia de la humanidad. Según las tabletas, los Anunnaki llegaron a la Tierra desde un planeta lejano en busca de oro, un recurso precioso que necesitaban para sostener su propia civilización. Los textos afirman que estos seres avanzados modificaron genéticamente humanos primitivos para servir como trabajadores en sus vastas minas de oro, creando una mano de obra capaz de extraer metal valioso. Las tablillas Anunnaki también sugieren que estos poderosos seres se entremezclaron con sus creaciones humanas, dando lugar a una raza de semidioses conocidos como los Nefilim. Estos descendientes híbridos, mencionado en diversos textos religiosos y mitologías, se decía que poseían habilidades extraordinarias y desempeñó un papel importante en el desarrollo de las primeras civilizaciones humanas. Uno de los aspectos más intrigantes de la narrativa Anunnaki es la idea de que estos seres avanzados trajeron consigo una riqueza de conocimientos y tecnología que aceleró enormemente el progreso humano. Desde la invención de la agricultura y la rueda, a la construcción de estructuras monumentales como los zigurats de Mesopotamia, la influencia de los Anunnaki a lo largo de la historia de la región. Número 9. Los gigantes del Monte Prama. En el soleado oeste de Cerdeña, Italia, una colección de imponentes esculturas de piedra conocidas como los gigantes del Monte Prama se erigen como enigmáticos centinelas, guardando los secretos de una antigua civilización. Estas impresionantes estatuas, cada una de las cuales mide unos impresionantes 2,5 metros de altura, han cautivado la imaginación de todos los que las contemplan. Sus grandes, plana, ojos en forma de disco que parecen atravesar el alma misma del observador. Descubiertos cerca de la ciudad de Cabras, se cree que los gigantes del Monte Prama son obra de la civilización nurágica, un pueblo misterioso que floreció en la isla hace entre 3.100 y 2.800 años. La habilidad y la artesanía evidentes en estas esculturas colosales dan idea de la destreza artística y tecnológica de esta antigua sociedad, cuya verdadera naturaleza y logros permanecen en gran medida envueltos en la bruma del tiempo. A pesar de la perdurable presencia de estas figuras monumentales, la finalidad y el significado precisos de los gigantes del Monte Prama siguen eludiendo a los investigadores. Algunos arqueólogos especulan que estas imponentes estatuas pueden haber servido como guardianes de los muertos,
sus ojos vigilantes protegiendo el sueño eterno del antiguo pueblo nurágico. El descubrimiento de tumbas antiguas en las proximidades del yacimiento refuerza esta teoría, aludiendo a una conexión sagrada entre los gigantes y el reino de los difuntos. El legado de la civilización nurágica se vio trágicamente truncado por la implacable expansión del Imperio Romano, que expulsó a este antiguo pueblo de su patria hace unos 22 años. Gran parte de su cultura, historia y el conocimiento se perdió por los estragos del tiempo, lo que hace aún más notable la supervivencia de los gigantes del Monte Parama. Número 8. Williams Enigmalith. En el agreste paisaje de California, en 1998 se hizo un extraño descubrimiento que ha dejado a los científicos rascándose la cabeza durante más de 2 décadas. Ingeniero eléctrico John Hall. Williams tropezó con un roca de 100.000 años de antigüedad con un componente eléctrico incrustado, un hallazgo que desde entonces ha sido bautizado como el Enigmalito Williams. Este extraño artefacto desafía nuestra comprensión de la tecnología prehistórica y plantea interrogantes sobre la posibilidad de que existieran civilizaciones avanzadas en un pasado lejano. La Williams Enigmalith mide aproximadamente 3 pulgadas de largo y contiene un eje metálico perfectamente recto que guarda un extraño parecido con una bujía moderna. El pozo está rodeado por una matriz de arcilla endurecida, y se calcula que todo el objeto tiene al menos 100.000 años de antigüedad, según el contexto geológico en el que se encontró. Lo que hace especialmente desconcertante este descubrimiento es que el objeto data de una época en la que los humanos modernos aún no habían desarrollado la tecnología necesaria para crear tales componentes. La presencia de un componente eléctrico aparentemente artificial incrustado en una roca que precede en miles de años a la invención de la electricidad ha dado lugar a especulaciones sobre su origen y finalidad. Algunos investigadores han sugerido que el Enigmalito Williams podría ser la prueba de una civilización avanzada perdida que poseía conocimientos muy superiores a los que actualmente entendemos sobre las sociedades prehistóricas. Otros han propuesto que podría ser una reliquia de una visita extraterrestre en un pasado remoto, con el componente eléctrico sirviendo como una pieza de tecnología avanzada dejada por los visitantes alienígenas. Número 7. Las misteriosas esferas de piedra de Costa Rica. Dispersos por los exuberantes paisajes de Costa Rica, una colección de misteriosas esferas de piedra ha desconcertado a los arqueólogos y cautivado la imaginación de los visitantes durante décadas. Conocidas como las esferas de Keys, se cree que estos enigmáticos objetos fueron fabricados por una antigua civilización indígena que prosperó en la región entre los siglos VIII y XV. Siglos XVI. A pesar de la investigación exhaustiva, el verdadero propósito y significado de estas esferas de formas perfectas siguen rodeados de misterio. Las esferas del dique se encuentran en varios tamaños, que van desde unos pocos centímetros hasta unos impresionantes 2 metros de diámetro, y están hechos de diversos materiales, incluida la granodiorita, caliza y arenisca. La habilidad y precisión necesarias para crear estas esferas casi perfectas, utilizando las herramientas y técnicas de que disponían los antiguos artesanos, han dejado a los investigadores modernos maravillados ante sus logros. Uno de los aspectos más intrigantes de las esferas de Daquis es su distribución por el paisaje. Muchas de estas esferas se encuentran en lugares aparentemente aleatorios, mientras que otros parecen estar dispuestos en patrones o alineados con acontecimientos celestes. Esto ha llevado a algunos investigadores a especular que las esferas pueden haber servido para fines astronómicos o calendáricos, quizás como parte de un complejo sistema de seguimiento de los movimientos de las estrellas y los planetas. Número 6. Reloj de sol de bolsillo. En la década de 1970, se descubrió un extraño objeto romano antiguo en las ruinas de la villa dei Papiri, en Herculano, ciudad destruida por la erupción del Vesubio en el año 79 de nuestra era. Este peculiar artefacto, que siguió siendo un misterio durante más de 200 años, se cree que es un reloj de sol de bolsillo utilizado por los antiguos romanos para determinar la hora del día y la cantidad de luz diurna restante. El objeto, de bronce y con forma de jamón o chuleta de cerdo, mide aproximadamente 5 centímetros y presenta una serie de intrincadas marcas y grabados en su superficie. Desde hace siglos, estudiosos y arqueólogos
estaban desconcertados por el propósito de este inusual dispositivo. Algunos especulan con la posibilidad de que fuera una joya o un adorno decorativo. No fue hasta que los investigadores crearon un réplica en 3D del objeto para examinarlo más de cerca que empezaron a desentrañar su verdadera función. Tras un análisis más detallado, descubrieron que las marcas de la superficie eran en realidad un complejo sistema de líneas y curvas que podía utilizarse para saber la hora en función de la posición del sol. Para utilizar el reloj de sol de bolsillo, el propietario lo habría suspendido de una cuerda, permitiendo que el dispositivo cuelgue verticalmente. Los rayos del sol proyectaban entonces una sombra sobre la cuadrícula grabada en la superficie del objeto. Las líneas verticales representan el mes, y las líneas horizontales que indican la hora del día. Alineando la sombra con las marcas correspondientes, el usuario podía determinar la hora con notable precisión. El descubrimiento de este antiguo reloj de sol de bolsillo plantea preguntas intrigantes sobre el nivel de conocimientos astronómicos y sofisticación tecnológica que poseían los antiguos romanos. Sugiere que los dispositivos de cronometraje portátiles no solo eran conocidos, pero también muy utilizados por los particulares en su vida cotidiana, un concepto que desafía nuestra percepción de las sociedades antiguas. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. Hace poco, un peculiar artefacto fue desenterrado de una cueva en Sudáfrica. Inicialmente, los investigadores supusieron que se trataba simplemente de una piedra, pero análisis posteriores lo identificaron como un diente de algún humanoide. Sin embargo, este diente es del tamaño de la palma de la mano, y su composición difiere ligeramente de la de los dientes humanos. Este descubrimiento ha suscitado teorías de que podría pertenecer a una especie humanoide gigantesca, ahora extinto. Sin embargo, no se han encontrado artefactos similares en el mismo yacimiento, llevando a algunos a descartarlo como una simple piedra. ¿Qué opina de este misterioso descubrimiento? ¿Podría ser evidencia de una raza perdida de gigantes? ¿O solo una rareza geológica? Háganoslo saber en los comentarios. Número 5. Bóveda B del templo Padmanabha Swami. En el corazón de Kerala, India, se encuentra el majestuoso templo Padmanabha Swami, un lugar impregnado de misterio y leyenda. Entre los muchos secretos del templo está la Bóveda B, una cámara que ha permanecido sellada durante siglos, custodiada por una antigua maldición y un encantamiento desconocido necesario para abrir sus puertas. El contenido de esta enigmática bóveda ha sido objeto de numerosas especulaciones, con historias de grandes tesoros y guardianes sobrenaturales que cautivan la imaginación de personas de todo el mundo. Según la leyenda, la Bóveda B es una de las 6 bóvedas ocultas en el complejo del templo, cada una llena de artefactos de valor incalculable, oro y gemas preciosas. Mientras que las otras 5 cámaras acorazadas se han abierto y se ha documentado su contenido, la Bóveda B ha permanecido firmemente cerrada, sus secretos protegidos por una poderosa maldición, que según se dice, trae la desgracia e incluso la muerte a quienes intentan traspasar sus límites. Los orígenes del templo Padmanabha Swami están rodeados de misterio, con referencias a su existencia que se remontan al siglo VI de nuestra era. Sin embargo, algunos estudiosos creen que el templo puede ser mucho más antiguo, tal vez incluso anteriores a la historia documentada. El hecho de que la Bóveda B haya permanecido sin abrir por tanto tiempo no ha hecho sino aumentar la intriga en torno al templo y sus tesoros ocultos. Según algunos relatos, la Bóveda B está custodiada por 2 enormes serpientes cuyas imágenes están grabadas en las puertas de la cámara. Se dice que estas serpientes representan la antigua maldición que protege el contenido de la bóveda, y cualquiera que intente abrir las puertas sin el conjuro y el ritual adecuados se enfrentará a graves consecuencias. En 1931, una expedición intentó abrir la Bóveda B, pero el equipo se vio obligado a abandonar sus esfuerzos cuando fueron atacados por un enjambre de cobras que supuestamente salieron de detrás de las puertas de la cámara acorazada. Desde entonces, no se ha vuelto a intentar desbloquear la misteriosa cámara, y su contenido sigue siendo un misterio tentador. Algunos especulan con la posibilidad de que la Bóveda B contenga los tesoros más valiosos del templo Padmanabha Swami, incluidas las monedas de oro, gemas preciosas y artefactos antiguos de inmenso significado histórico y cultural. Otros creen que la bóveda puede albergar poderosos objetos sobrenaturales o incluso los restos de seres divinos protegidos por la maldición y los guardianes serpiente. Número 4. La enigmática piedra del cocodrilo.
En las antiguas ruinas de Wat Phu, un complejo de templos hindúes gemeres en Champasak, Laos, yace un enigmático artefacto conocido como la Piedra del Cocodrilo. Esta piedra peculiar se cree que data del siglo V de nuestra era. Ha sido objeto de mucha especulación y misterio debido a su inusual forma y a las oscuras leyendas que la rodean. La Piedra del Cocodrilo, llamado así por su parecido con la criatura reptiliana, es grande, roca alargada que mide aproximadamente 8 pies de largo y 3 pies de ancho. Su superficie está intrincadamente tallada con una serie de motivos geométricos y símbolos cuyo significado se ha perdido en el tiempo. Lo que diferencia a esta piedra de otros artefactos antiguos es el oscuro propósito que pudo tener durante el reinado del Imperio Chenle, un poderoso reino que antaño dominó la región. Según las leyendas locales, la Piedra del Cocodrilo se utilizó como altar para sacrificios humanos durante el periodo Chenla, que duró desde finales del siglo V hasta principios del siglo IX de nuestra era. Se cree que la forma y el tamaño únicos de la piedra la convertían en una plataforma ideal para el sacrificio ritual de víctimas cuya sangre se habría ofrecido a los dioses a cambio de favores o para aplacar su ira. Aunque la idea del sacrificio humano pueda parecer chocante y horripilante para la sensibilidad moderna, no era una práctica infrecuente entre las civilizaciones antiguas, en particular las que tienen fuertes creencias religiosas y jerarquías sociales complejas. El Imperio Chenla, como muchos de sus contemporáneos, pueden haber participado en tales rituales como medio para demostrar su poder, asegurando el favor de los dioses, o el mantenimiento del orden social. A pesar de las oscuras leyendas que rodean a la Piedra del Cocodrilo, no hay pruebas concluyentes que respalden la afirmación de que se utilizaba efectivamente para sacrificios humanos. Los arqueólogos e historiadores no han podido encontrar ningún resto físico o artefacto que corrobore estas historias, dejando el verdadero propósito de la piedra envuelto en el misterio. Número 3. Antena de El Tanin. En la vasta extensión del océano, en 1964 se hizo un peculiar descubrimiento que desde entonces ha desconcertado a los científicos y alimentado innumerables teorías. El USNS El Tanin, un buque de investigación antártica estadounidense, navegaba al oeste del Cabo de Hornos, en el sur de Chile, cuando fotografió un extraño objeto en el fondo marino. Esta estructura enigmática, ahora conocida como la antena de El Tanin, ha sido un misterio durante más de medio siglo. El objeto se estima que se encuentra a una profundidad de casi 13,000 pies. Parece ser una gran estructura en forma de antena que sobresale del fondo del océano. Su forma y tamaño han llevado a algunos a especular sobre su posible origen artificial, con teorías que van desde una pieza perdida de tecnología avanzada hasta un artefacto extraterrestre. A pesar de los intentos iniciales de explicar el objeto como una formación natural, como las concreciones de una esponja carnívora del género Cladoesa, estas explicaciones no han logrado satisfacer la creciente intriga que rodea a la antena de El Tanino. La falta de pruebas concluyentes y la dificultad de acceso al yacimiento no han hecho sino ahondar el misterio, dejando espacio a la especulación y a la imaginación. Número 2. Pergamino de cobre. Entre los inestimables artefactos conocidos como los rollos del Mar Muerto, un documento en particular destaca por sus tentadoras promesas de tesoros ocultos y su valor sin parangón. El pergamino de cobre, un misterioso texto antiguo grabado en finas láminas de cobre martillado, se cree que tiene la llave de una asombrosa fortuna valorada en más de $3 billones en la moneda actual. Descubierta en 1952 en una cueva cerca del Mar Muerto, el manuscrito de cobre difiere significativamente de los demás manuscritos del Mar Muerto, que se escriben principalmente en pergamino y contienen textos religiosos e históricos. El pergamino de cobre, por el contrario, es una especie de mapa del tesoro, con la ubicación y el contenido de docenas de alijos de oro ocultos, de plata y artefactos preciosos. Descifrar la antigua escritura hebrea grabada en el pergamino ha sido una tarea relativamente sencilla para los estudiosos. Sin embargo, el verdadero reto consiste en interpretar el críptico descripciones de las ubicaciones de los tesoros, que a menudo son vagas y carecen de puntos de referencia claros. El pergamino menciona 64 lugares diferentes, cada una conteniendo una porción de la inmensa riqueza, pero las pistas sobre su paradero son frustrantemente esquivas. Algunas de las entradas más intrigantes del pergamino de cobre hablan de grandes cantidades de oro y plata,
y se dice que en un solo lugar hay más de 1 tonelada de metales preciosos. Otros listados mencionan vestimentas sacerdotales, objetos rituales e incluso un tesoro escondido bajo una espina solitaria, añadiendo un aire místico al ya cautivador documento. A pesar de las numerosas expediciones y búsquedas, nunca se ha encontrado un tesoro en ninguno de los lugares descritos en el pergamino de cobre. Esto ha llevado a algunos estudiosos a cuestionar la autenticidad del documento, lo que sugiere que puede tratarse de un elaborado engaño o de una obra de ficción. Otros, sin embargo, siguen convencidos de que los tesoros son reales y de que la clave para desvelar sus escondites reside en una comprensión más matizada de las enigmáticas pistas del pergamino. 1. Las antiguas ruinas de Cuayo. En el corazón de Belice, en 1975, el arqueólogo Norman Hammond realizó un notable descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la antigua civilización maya. Las ruinas de Cueo, un pequeño y discreto emplazamiento en el norte del país, revelaron ser el asentamiento maya más antiguo conocido en América Central, que se remontan a la friolera de 45 años. Cuando Hammond comenzó a excavar el sitio, no tenía ni idea de que estaba a punto de descubrir un tesoro de información sobre los primeros tiempos de los mayas. Mientras él y su equipo descubrían cuidadosamente los restos de la antigua ciudad, se sorprendieron al descubrir que las ruinas eran mucho más antiguas de lo que habían creído en un principio. La datación por radiocarbono sitúa las primeras estructuras en torno al año 2600 a.C. Este descubrimiento conmocionó a la comunidad arqueológica, desafiando creencias arraigadas sobre la cronología de la civilización maya. Antes de la excavación de Cuello, se pensaba que los mayas habían surgido mucho más tarde, y los primeros asentamientos conocidos se remontan a alrededor del año 1800 a.C. Los hallazgos de Hammond hicieron retroceder los orígenes de los mayas casi 1000 años, obligando a los estudiosos a replantearse su comprensión de esta antigua cultura. A diferencia de muchos otros sitios mayas, conocidas por sus grandes pirámides y elaborados palacios, Cuello era un humilde asentamiento de agricultores y artesanos. Las ruinas consisten en una serie de pequeñas cabañas de paja y sencillas estructuras de piedra, lo que indica que los primeros mayas llevaban un estilo de vida relativamente sencillo, centrada en la agricultura y la producción de bienes básicos. Uno de los aspectos más intrigantes de las ruinas de Cuello son las singulares tradiciones funerarias que se descubrieron durante las excavaciones. Hammond y su equipo se sorprendieron al encontrar los restos de una joven. Se calcula que tiene unos 15 años, que había sido decapitada y enterrada con la cabeza colocada sobre el pecho, flanqueado por 2 pequeños cuencos. Esta inusual práctica funeraria nunca se había visto antes en la arqueología maya, lo que aumenta el misterio y la intriga que rodean al yacimiento. Gracias por vernos, y nos vemos en la próxima.